con el patrocinio de... Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Susy Carbó y nuevamente les digo bienvenidos a este espacio del ombligo de la semana, Charlas Trendy, que en el día de hoy trae un invitado muy especial. Primera vez en lo que va corrido del año y en lo que ha iniciado este programa que vamos a tener a un galeno con nosotros, el doctor Carlos Antonio Vargas María, ¿sí es? Así es, muy bien, Susy. Doctor, bienvenido a Charlas Trendy. Gracias, es un placer estar contigo esta noche. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve presentación de quién es esta persona que nos está acompañando en esta noche para charlar muy trendy. El doctor Carlos Antonio Vargas María es un eminente profesional que comenzó sus estudios médicos hace 35 años. Después de graduarse como cirujano, el doctor Vargas María consiguió especializarse en salud ocupacional, medicina laboral y en docencia para el desarrollo del aprendizaje autónomo. También tiene una maestría en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación y en la actualidad es aspirante al título de doctor en neurociencia cognitiva aplicada. Desde hace muchos años, el doctor Vargas María se viene desempeñando como investigador, docente universitario y conferencista a nivel nacional en temas de medicina del trabajo, accidentalidad y enfermedades laborales. Su responsabilidad y compromiso con su carrera le han permitido ser reconocido como uno de los galenos más distinguidos en su especialidad en nuestra región, siendo hoy el primer invitado médico en esta etapa de Charlas Trendy. Bueno, vamos a entrar en tema con el doctor Carlos Vargas María. Doctor, lo hemos invitado en el día de hoy porque según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del siglo XXI va a ser el tema de las enfermedades mentales. Usted es una persona, me va a ir corrigiendo en caso de que me equivoque, porque además ha sido, como ya ustedes vieron en su presentación, dedicado al estudio, con especialidad en salud ocupacional, en una docencia también para el desarrollo y en medicina laboral. Esa es la especialidad, porque primero empieza como médico, después nos vamos con una maestría en ahí sí me tiene que ayudar. Psiconeuropsiquiatría y rehabilitación. A ver, voy a intentarlo. Psiconeuropsiquiatría y rehabilitación. Muy bien, así es, perfecto. Y llegamos ahora sí al tema tope del día de hoy, el doctorado en neurociencia cognitiva. Hablemos un poco de esa importancia que está teniendo la salud mental en nosotros los colombianos, en nosotros los habitantes de la costa atlántica, al punto de que hoy es un tema primordial. Así es. Durante mucho tiempo el enfoque de la salud había mostrado protagonismo en cuanto a la parte biológica eminentemente, dejando un poco a un lado la parte de la esfera mental. La última encuesta de sintomatología de síntomas mentales realizada en Colombia en el año 2015 nos muestra un alarmante aumento de patologías de la esfera mental en todas las edades, fíjate, comprometiendo a niños, comprometiendo a adolescentes, comprometiendo a adultos y a la población adulta mayor, de diferentes tópicos de la enfermedad mental, donde la depresión, la ansiedad y los efectos que esta vida agitada trae sobre nosotros nos ha llevado a que haya una prevalencia mucho más alta de este tipo de enfermedades que hace unos cuantos años atrás. Surgen muchas preguntas. ¿No existían antes? ¿Qué pasaba? ¿Eran temas vedados? Se mezcla un poco de todo. La ansiedad, la depresión, la angustia siempre han estado allí, siempre ha habido factores disparadores de estos elementos. Sin embargo, había una vida más sosegada, menos estimulación, menos exigencia social, económica y muchos otros factores que han venido a influenciar en que esa prevalencia aumente. Yo creo que lo primero entonces para ir rompiendo tabúes, derribando muros, es normalizar esta sintomatología, ¿no, doctor? Así es. Existen dos grandes bloques o dos grandes orientaciones para estandarizar estas enfermedades. Una la hace la Asociación Norteamericana de Psicólogos, la APA, y nos organizan estas patologías en un tratado que se llama el DSM. Ya van en su quinta versión y está
por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, donde establece en una organización que se llama el CIE, Clasificación Internacional de las Enfermedades, cuál es la clasificación, valga la redundancia, de estas enfermedades mentales. Doctor, ¿por qué antes era visto como un tabú decir que voy a asistir a una ayuda profesional para mi salud mental? Mira, las presiones sociales han sido básicamente un gran estigma para este tipo de cosas. Hoy, inclusive desde pequeños, hay orientadores, hoy se habla y se conoce mucho mejor la parte del desarrollo del cerebro y sobre todo de cómo se manifiesta ese desarrollo del cerebro en las diferentes edades. Eso es lo que se denomina el neurodesarrollo y podemos desde temprana edad descubrir o mostrar cómo alguien puede necesitar un acompañamiento, una ayuda para potenciar sus capacidades o sencillamente para tratar a tiempo un déficit que tenga en cualquier momento de su esfera mental. Para esas personas que nos están observando, para esas personas que están viendo nuestro programa, bien sea ahora mismo en vivo y en directo a través de Telecaribe o en alguna de nuestras plataformas, ya debemos desmitificarlo. ¿Qué podemos decirle para que puedan afrontar si un familiar, si ellos mismos inclusive están sintiendo la necesidad de una ayuda? Mira, es completamente válido ese comentario. En el momento en que crea que hay algún compromiso de mi esfera mental, de mi salud mental, es totalmente válido acudir de manera temprana, de manera precoz, al profesional adecuado, al psiquiatra, al psicólogo, al neurólogo. Se combinan, de hecho, hablaremos más adelante en profundidad de las neurociencias y precisamente combinan todas estas disciplinas médicas, bioquímicas, imagenológicas, que van a ayudar a prevenir o a tratar a tiempo cualquiera de estas condiciones. Y en la medida que quitemos ese tabú de ir donde este profesional de manera temprana y oportuna, vamos a tener una mejor calidad de salud mental. ¿En sus estudios es cuestión de estrato social? Para nada, para nada. La condición de la esfera mental no tiene condición socioeconómica. Las patologías se dan en cualquiera de estas. Hay algunas prevalencias, hay algunas características, pero indudablemente los estratos socioeconómicos no son los que van a definir que yo tenga una patología, un problema de la esfera mental o no. En esa medida, este tipo de patologías, ya cuando son identificadas, vamos a buscar y recurrimos y tenemos ayuda, ¿podemos ser muy positivos y optimistas con los diagnósticos a largo plazo? Excelente pregunta. En la medida en que el diagnóstico se haga a tiempo, oportunamente, el pronóstico es cada vez mejor. Sin embargo, vale la pena decir que hay algunas patologías que tienen un curso hacia la cronicidad y hacia el empeoramiento de las mismas. Independientemente del tratamiento que se haga, el deterioro va a ser progresivo, pero por supuesto, con un buen tratamiento y con un buen enfoque se va a tener una mejor calidad de vida en el desarrollo de esa enfermedad. Bien lo decía él hace un momento, vamos a profundizar en este tema, la salud mental, la neurociencia, qué tanta incidencia está teniendo entre nosotros, los costeños, los colombianos, los seres humanos. Nos vamos al primer corte de comerciales, pero antes los dejo con el resultado de la encuesta de nuestro programa anterior. Así que ya nos vemos aquí en Charlas Trendy. Regresamos aquí en Charlas Trendy. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. El tema en el día de hoy, salud mental. Vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Vargas. Doctor, vamos ahora sí al tema de la parte cognitiva. ¿De qué se trata específicamente? Que pues es, yo diría que el tope de la especialidad suya, a pesar de todo el recorrido que tiene, del cual vamos a seguir hablando, pero hablemos de la parte cognitiva. Hay una disciplina relativamente nueva que se denomina neurociencia. La neurociencia
es un campo interdisciplinar, como te decía hace un rato, en el cual intervienen la biología, la medicina, la química, la parte de neuroimágenes ha tomado un gran auge en los últimos años. Y lo que busca es explicar el comportamiento del cerebro. Cómo el cerebro explica a la mente, cómo lo que somos en lo cotidiano, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo aprendemos, depende del funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de su majestad del cerebro. Esto es el campo de acción de la neurociencia. Precisamente ha tenido múltiples aplicaciones. En mi área de experticia, que es la parte de medicina del trabajo, precisamente hemos venido realizando una serie de observaciones para buscar elementos que nos permitan prever la accidentalidad en el trabajo. Accidentalidad en el trabajo que viene a costarle al sistema muchísimo dinero, que viene a dejar familias incompletas, niños huérfanos o personas definitivamente con alguna condición física de menoscabo por esa accidentalidad. Los modelos que han venido mostrándose para explicar la accidentalidad se han quedado cortos en mostrar cuál es realmente lo que está pasando en la cabeza del individuo que decide meter la mano en una máquina en movimiento, en subirse a una torre de 10 metros o 15 metros de altura sin las condiciones adecuadas para que no tenga la posibilidad de un accidente. Algo debe estar pasando en sus procesos cognitivos, en sus procesos conductuales. Algo debe estar pasando en su atención, en su memoria de trabajo, en su impulsividad. Y eso precisamente es lo que estamos buscando explicar a través de la neurociencia. ¿Cuáles son esas condiciones que podemos prever para no exponer a ese trabajador a esas condiciones en donde es más favorable que se accidente? Vamos a hacerlo un poquito más digerible para nuestros televidentes con un ejemplo específico, Carlos. Ok, mira, tú vas a contratar a alguien que va a trabajar en tu empresa como el mezclador de unas sustancias explosivas. Pero si esas sustancias se mezclan en el orden inadecuado, explotan. Deben siempre guardarse o mezclarse en un orden definitivo. Resulta que esta persona tiene un trastorno atencional y lo colocas en ese cargo. Probablemente esta persona con ese trastorno atencional va a estar distraído y no va a tener la suficiente capacidad para hacer bien lo que tiene que hacer bien, colocando en peligro su vida y la de los demás. Eso lo podemos prevenir. Así como buscamos para realizar una labor, una persona que va a manejar cargas, que no tenga un trastorno de espalda, que no tenga una hernia de espalda, una hernia discal, porque se va a comprometer mucho más si se comienza a levantar cargas. Debemos también ver las funciones mentales de los individuos en función de las tareas que van a realizar. Pregunto, esas funciones mentales, esas afecciones que en ese momento incidieron en un accidente laboral, por decirlo así, ¿tienen que ser propiamente internas, físicas en el cerebro o pueden ser causas externas emocionales? Ok. La conducta humana está influenciada por factores endógenos y exógenos. Hay una serie de funciones que son intrínsecas, que son medibles. Yo puedo medir unas cuestiones maravillosas que se llaman las funciones ejecutivas, que dependen de mi lóbulo frontal del cerebro y que me dan la manera de planificar mis acciones, realizarlas en el momento adecuado, respondiendo no a impulsividad, sino a planeación. Y eso está mediado por neuronas, por circuitos y por sustancias que están en mi cerebro, que si se dañan, si se alteran, van a manifestarse de manera equivocada en las acciones que hago. Pero también el abuso de sustancias, la falta de sueño, el estrés, factores externos pueden influenciar en ese tipo de funciones y hacer que se desarrolle finalmente un accidente. Te quiero comentar algo muy particular, un caso que personalmente viví con un familiar muy cercano. Tenía un familiar, su pareja la tenía afectada con una enfermedad mortal degenerativa y esta persona era el jefe de mantenimiento de una importante empresa colombo-venezolana, digamos nada más hasta ahí, y tenía
un alto riesgo laboral porque perdía concentración. Fue llamado por el recurso humano para hacer una cita, unas entrevistas, precisamente para llamar su atención porque tuvo 2 microaccidentes debido a esa experiencia que estaba viviendo. Ok, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en ese momento fue tomado a tiempo, fue algo exógeno, de acuerdo a la explicación que tú estás planteando, pero en el caso de la neurociencia podemos decir entonces que puede haber algo de manipulación ya conociendo una persona con el conocimiento tuyo, por ejemplo, para poder manejar las situaciones de esas de riesgo. Ok, existen los instrumentos, las metodologías, hoy en día cada vez más sofisticadas, que van desde instrumentos estandarizados tipo test para la función que tú quieras, que se pueden complementar con métodos imagenológicos, es decir, yo puedo hacer resonancias magnéticas funcionales, yo puedo hacer electroencefalogramas con mapeo cerebral, yo puedo hacer tractografías que me muestran qué zonas del cerebro se activan, qué no, ante cada situación. Puedo evaluar todo esto y también puedo evaluar con instrumentos que no son neuropsicológicos, sino del campo eminentemente psicológico, otra serie de cosas. Hay inventarios para ver si hay sintomatología de depresión, de ansiedad o de angustia, que se forman finalmente o que conforman finalmente una visión global de la esfera mental del individuo y cómo puede afrontar seguramente riesgos en el trabajo o en la vida o en cualquier situación. Podemos hablar al mencionar todo este tipo de herramientas, teniéndolas ya a la mano aquí en nuestra ciudad, en Colombia inclusive, que debe ser uno también como que optimista a futuro con el manejo entonces en el área del riesgo profesional laboral. Mira, yo creo que sí. O estamos empezando, estamos todavía muy nuevos en eso. Ha habido una serie de situaciones. A nivel gubernamental, ha habido mayor preocupación cada vez, se ha legislado más, se ha legislado mejor. Yo creo que esa parte de leyes está relativamente satisfecha. La Organización Internacional del Trabajo ha sido un motor y ha empujado a todos los gobiernos a homologarnos a los estándares internacionales. Por esa parte vamos bien. Pero creo que lo que realmente debe cambiar y ha mejorado es el compromiso de empleador y trabajador. Del empleador ser consciente de lo que significa una población trabajadora sana, productiva, y del trabajador lo que significa su autocuidado, porque finalmente una vez nos lesionemos viene una serie de complicaciones legales, técnicas, sociales, que no nos llevan a nada bueno. En este momento, ¿cómo ves tú la situación entonces? Mira, yo creo que vamos mejorando. Las estadísticas, sin embargo, nos muestran que la accidentalidad en nuestro país 2016, 2017, 2018 ha ido incrementándose. Estamos hablando de aproximadamente unos 11 millones más o menos de trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales que están colocando en promedio 800 muertos al año. Una cifra que ha sido muy similar en los últimos 3 años, un poco menos cada año anterior. Pero tenemos que hacer más acciones de intervención, y no solo de la intervención física, sino desde la intervención neuroconductual. Pero entonces esa intervención, ¿quién la hace? Okay. ¿La ciencia, el gobierno, la medicina? Esa intervención está en manos de los profesionales. ¿Es responsabilidad de? El Estado debe dar las directrices, pero el Estado da una directriz general. Dice, hay que trabajar en seguridad y salud en el trabajo, hay que cuidar a los trabajadores, estas son las normas y hay sanciones para el que no lo haga. Pero más allá de eso, el cómo, para que dé resultados de verdad, debe basarse en un cambio. Lo que venimos haciendo desde hace 50, 60 años, nos ha mostrado los mismos resultados. Si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Precisamente un grupo de trabajo venimos realizando actividades para cambiar esos paradigmas, para cambiar la manera de afrontar la seguridad y la salud en el trabajo, colocar nuevas herramientas, la herramienta de la neurocognición, de entender realmente lo que sucede en nuestra mente y poner eso al servicio de la seguridad y la salud en el trabajo con acciones de intervención precisas, con programas que impliquen. A mí no me gusta mucho usar la palabra
precediendo a muchas cosas porque es una trampa en la que se ha caído muchas veces. Y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, pero indudablemente utilizar técnicas neuroconductuales en la educación. Si yo entiendo y sé lo que se llama metacognición, cómo aprenden las personas a las que les quiero dar un mensaje, voy a hacer que ese mensaje llegue mucho mejor. Y si ese mensaje va encaminado a la prevención, a que no se dañen, ¿qué cosas tan buenas van a pasar? Precisamente a esa sugerencia, a esa aclaración va dirigida nuestra encuesta de la semana. ¿Sabía usted que su salud mental tiene injerencia en su estado laboral, en el desarrollo suyo laboral? Lo invitamos a que vote en nuestras redes. Aquí están todas nuestras redes para que usted pueda dirigirse a ella y votar. Nosotros vamos a ver cómo nos va con esta encuesta. Por lo pronto, vamos a nuestro segundo corte de comerciales. Ya regresamos con esa última parte con nuestro invitado Carlos Vargas María. Regresamos aquí a la última parte de Charlas Trendy, esas charlas que a veces uno no quiere que se acaben, Carlos, son charlas entretenidas. Vamos precisamente a esa parte que mencionabas en el bloque anterior, esa neuro antecedida a tantas neuros hoy en día. ¿En qué difieren con la parte médica específicamente? Susi, es que, mira, recuerdo algún día a un profesor que hablaba de un término que se llama los neurochantas. Es un término que utilizan en Chile, en Argentina. Neurochantas. Neurochanta. Yo creo que sé a qué se refiere. Que en nuestro costeño sería algo ¿El así costeñol? como los neuroembusteros, los neurocarretilleros. Y es que este tema de la neurociencia permite hacer muchas cosas. Es casi que mágico. ¿Se puede manipular tanto como pudiera ser? Yo tenía esa pregunta desde el principio. ¿Si es totalmente para manipular? No, para nada, para nada. Es decir, el entender el funcionamiento de la mente, tú puedes situarte siendo entonces una detective del FBI. Yo me pintaba algo así, o sea, un neuro es como, por aquí entro a tal cosa, por aquí, sí. Y si tomo tal cosa me ayuda para esto, para el estado de alegría o para el estado de tristeza, por ejemplo. Hay una parte maravillosa, de las muchas partes maravillosas de la neurociencia que estudia, se llama la teoría de la mente, que estudia precisamente el entender cómo se comporta o cómo entiende el individuo a los otros y sus relaciones con los otros. Y esto nos permite muchas cosas. Entonces, se puede caer en algunas fantasías como está sentado de esta forma, subió la ceja, miró para el lado derecho o para el lado izquierdo. Movió el músculo tal, me está para diciendo tal mentiras. Eso. Entonces, hay una parte fisiológica, real en todo eso. Pero no sé si hay un programa de televisión en el que muestran, por ejemplo, a un asesor de abogados para escoger al jurado que él quiera y él, pues mirándolo, sabe que este va a mentir, este no va a mentir. Ese es algo de fantasía. Pero indudablemente, conociendo cómo actúa nuestro cerebro o cómo actuamos nosotros porque nuestro cerebro hace tal o cual cosa, podemos saber qué te motiva más a comprar, qué te motiva más a aprender, cómo aprendes, cómo compras. E indudablemente se pueden inducir cosas y se pueden mejorar cosas. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trendy. Este tema de neurociencia cognitiva definitivamente da para mucho, da para mucho. Yo creo que simplemente tienen que remitirse donde personas como él para que puedan aprender un poquito más. Muchas gracias por estar con nosotros. Susi, ha sido un placer. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio. Muy amable. Ya ustedes saben, nosotros nos vemos aquí nuevamente el próximo miércoles en el ombligo de la semana, 10 de la noche aquí en Telecaribe. Charlas Trendy conmigo. Chao.